dar continuidad a lo que hemos estado platicando acerca de lo que es el nuevo nacimiento. Cuando leemos la Biblia nos vamos a encontrar con algo que solamente Jesús dio a conocer a través de las Escrituras. Uno puede leer desde Génesis hasta Malaquías, que corresponde al Antiguo Testamento, y no vamos a encontrarnos una sola alusión al reino de Dios o al reino de los cielos. Todos y cada uno de las veces que se menciona el reino de Dios o el reino de los cielos están en el Nuevo Testamento. Es decir, con la llegada de Jesús se acercó el reino de los cielos a la tierra. En serio. Porque en el Antiguo Testamento tú no vas a encontrar un pasaje que nos habla acerca del reino de los cielos o del reino. Este es un reino que trajo Jesús, que acercó Jesús al ser humano. Antes de él no teníamos ningún tipo de referencia. De hecho, si tú, por ejemplo, buscas cuántas veces aparece la expresión reino de Dios en el Antiguo Testamento, no te lo vas a encontrar ni una sola vez, ni tampoco como reino de los cielos. Lo que te vas a encontrar en el Nuevo Testamento son 32 veces que se menciona reino de los cielos y otras 69 veces se menciona reino de Dios. Es decir, es el reino de Cristo llegando a establecerse entre los hombres. Son buenas noticias del reino de los cielos viniendo a través del Mesías, a través de Jesucristo. Y la intención de esta charla del día de hoy es acercarnos al reino de los cielos. Es decir, presentarnos aquellas cosas que presentó Jesús. Nada nuevo, nada que sea revelador que no haya dicho el Señor Jesús, pero lo suficiente y tan claro como para darnos esperanza, como para hacernos saber que Dios nos está llamando a una vida que no le correspondió, no tuvieron la oportunidad los antiguos antes de la llegada de Cristo. Tú estás siendo convocado a un reino distinto del que conoció el pueblo de Israel. Estamos siendo llamados, convocados a una vida diferente de la que conoció el pueblo de Israel. Tú puedes ver al pueblo de Israel continuamente con rebeldías, ¿sí? Continuamente todo el pueblo se iba detrás de un ídolo, se iba detrás de otro. Lo puedes mirar todo el tiempo teniendo problemas. Con el reino de Dios acercándose a nosotros, las cosas cambian. Y nos vamos a dar cuenta de qué manera Dios en su misericordia nos concede su gracia y su buena voluntad. Vamos a leer juntos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, que fue donde estuvimos la semana pasada estudiando. Juan, capítulo 3, la plática con Nicodemo, con este anciano fariseo de muchísimos años de experiencia, pero sin entender el reino de Dios. Vamos a volverlo a leer un poco más de lo que leímos la semana pasada. Quien no haya tenido oportunidad de ver o escuchar la enseñanza de la semana pasada, le invito cordialmente que lo haga, está en las plataformas digitales, porque nos da una introducción de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Nos va como incitando, como seduciendo Dios a caminar con Él, a atrevernos a hacer cosas que el mundo por lo general no está acostumbrado a ver. Y en esta ocasión vamos a volver a retomar donde se quedó la plática con el Señor Jesús la semana pasada. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, alguien de renombre, alguien de prestigio entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Había algo en el ministerio de Jesús que no tenía el ministerio de los fariseos, ni de los saduceos, ni de la religión judía. Había algo en la persona, en las palabras de Jesús,
en las acciones de Cristo que ellos no tenían con toda su educación rabínica de por medio. Aunque fueran personas muy capaces, no te encuentras que ellos tengan estas señales de que Jesús venía de Dios. Todas las religiones podemos estar equiparadas o podemos estar más o menos similares en muchas cosas. Te vas a encontrar congregaciones en las que haya coincidencias acerca de doctrinas, acerca de enseñanzas, acerca de cosas que pueden ser muy semejantes en muchos sentidos. De hecho, Jesús en alguna ocasión reprocha la hipocresía de los fariseos más que lo que enseñaban, porque la doctrina de los fariseos estaba más o menos apegada a lo que conocían de la Torá. El problema era la hipocresía, la levadura del corazón de los fariseos. Así que los fariseos podríamos pensar que tenían una sana doctrina dentro de lo que cabe. Sin embargo, la sana doctrina no les estaba ayudando solamente. Ellos hasta aquí habían llegado, hasta ser eruditos, hasta tener conocimiento, a poder enseñar a otros ese conocimiento. Eran extraordinarios maestros y sabían transmitir unos a otros lo que entendían de las Escrituras. Había una escuela bien marcada de los fariseos. Para que una persona pudiera ser farisea, no tenía que ser específicamente de la generación que venía de Aarón, no necesitaba ser del equipo de sumos sacerdotes. Eran una manera, una forma de entender la Biblia muy cercana al pueblo, pero eso no les bastaba. No era suficiente saber verdades de la ley de los profetas. No les bastaba solamente con tener una escuela bien formada, bien cimentada. Necesitaban algo que vieron en Jesús y Nicodemo se atreve a preguntar. Entonces tú vas a poder encontrar muchas iglesias que puedes decir, oye, se ve bien, se escucha bien, tiene buena doctrina. Desde luego que lo hay. La diferencia entre lo que vivían los fariseos y lo que Jesús enseña es que había señales, evidencias distintas que la doctrina de los fariseos no le brindaba. Y entonces él dice, esto no es normal. Esto va más allá del aprendizaje de la escuela farisea. Se acerca a él y dice, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Reconocían a Dios en Jesús? Sí. ¿Por lo que sabía? No. Por lo que hacía. Porque el reino de los cielos avanzaba por donde avanzaba Cristo. Y de igual manera, los creyentes deben de reflejar el reino de los cielos por donde avanzan. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Versículo número 3. Esta es la respuesta que le da Jesús a esta inquietud de Nicodemo, de nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Sí puede ver las señales. Nicodemo no había nacido de nuevo y podía ver señales del reino de Dios. Pero no puede entrar, no puede sumergirse en el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Y de ahí que muchas religiones avanzan muy bien, pueden moralizar adecuadamente, pueden generar cambios benéficos en la vida de las personas y puedan poder a lo mejor decirte, oye, es que yo antes era esto y ahora ya no lo hago. ¡Qué bueno! No estoy diciendo que ser moral sea malo, pero no es suficiente. No es nacer de nuevo ser moral.
Tener una religión no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo va más allá de lo que tú y yo podemos hacer, porque nacer de nuevo proviene del reino de Dios, no de nosotros. No está en ti ni en mí nacer de nuevo, proviene de Dios. Es un acto divino nacer de nuevo. Y por lo tanto, no importa lo que tú hagas o dejes de hacer. A lo mejor estás componiendo tu vida y estás enderezando el barco que ya tenía varios hoyos por donde se metía agua y estabas viendo cómo ya la parte de abajo estaba haciendo agua y decías, es que siento que mi vida está viniéndose abajo. ¿Qué puedo hacer? Y a lo mejor puedes tapar algunos hoyos, eso es lo que puedes hacer. Pero no significa nacer de nuevo, no es que tengas una nueva vida, es que estás tapando hoyos de un barco nada más, del tuyo. Nacer de nuevo es un cambio tan radical, tan verdadero, tan real, que no solamente se trata de hacer algunas componendas en nuestras vidas, no solamente se trata de, necesito un arreglito por aquí y otro por allá. No solo se trata de pintar el barco, quitar un poco de óxido, se trata de cambiar totalmente. Versículo 4, la pregunta lógica que hacemos cualquiera de nosotros es, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es una pregunta bastante lógica, cargada de un poco de ironía, pero es una pregunta legítima. Bueno, ¿y cómo supones que puede pasar esto si árbol que nace torcido jamás su rama endereza? Dice. ¿Cómo supones que puede haber algo de posibilidad de cambio si así soy? ¿Y qué? Así me enseñaron. Y entonces uno ha crecido con la idea de la imposibilidad de cambiar. Ha crecido con el peso de jamás vas a poder ser distinto. Eso es lo que normalmente te pueden decir, tú no vales. Pero para Dios, tú sí vales mucho. Para Dios, la perspectiva que Él tiene de ti no es de una persona que vaya a fracasar. Él está pensando en ti en términos de futuro, no de presente. Él te está viendo terminado. Él está pensando en cómo te ve en su reino, vestido de blanco, vestida de blanco, con una corona sobre tus cabezas, porque llegaste al final de la carrera. Él no está pensando en el presente, sino cómo tu presente va formando a la persona que Él quiere para el futuro. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, era una respuesta a una pregunta bastante irónica. Sabemos que no. Y entonces Jesús responde amablemente a esa ironía y le dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí hace Jesús un claro mensaje. No se trata de un nuevo bebé. Se trata de un cambio que viene de dentro de las personas. Se trata de una regeneración interna, no externa. No se trata de cambiar el envase. Se trata de que cambie lo de adentro del vaso y del plato. La regeneración que Dios te propone no tiene que ver con lo externo. A lo mejor tienes problemas en el trabajo, esos van a seguir ahí, pero el cambio va a generarse dentro de ti. ¿Cómo respondes tú a esos problemas o a esos desafíos? Es decir, el cambio, el nuevo nacimiento te capacita a ti, no cambia lo que hay alrededor. Te capacita a ti para saber que no estás solo y que vas a apelar a Dios y que vas a tener a Dios de tu lado para que Él te vaya dirigiendo y mostrando cómo enfrentar las cosas que están por venir. Viene de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro.
Dios lo que hace es cambiar desde adentro la persona para que lo demás cambie, para que lo demás se vaya ajustando al nuevo ser humano que Dios está formando. Entonces respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Las señales que ves que hago, le está diciendo Jesús, te son imposibles de hacer si no naces de nuevo. Y entonces aquí nos topamos con que toda la preparación de un rabí no servía para lo que Dios quiere hacer con un ser humano. No sirve, no te ayuda. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué significa esto? Que lo que Dios quiere hacer es que renazcas de dentro. Aunque te quieras hacer el valiente, aunque quieras aparentar que no pasa nada a tu alrededor, Él sabe tus pensamientos y sabe cómo cada noche llegas agotado a casa preguntándote: ¿esto es todo? ¿Ya no hay más que hacer? ¿Hasta aquí llegué? ¿Esto es todo lo que puedo aspirar? Dios sabe que no. Hay mucho más dentro del plan de Dios para tu vida. Por eso nos trae aquí. Si Él solamente quisiera salvarte y se acabó, puede hacerlo en el último instante, en un hospital, en un momento de angustia más adelante, ya cuando tu vida está por terminar, puede Él predicarte a través de algún mensaje y que creas en Él, como a muchas personas les puede pasar, ¿cierto? Pero Él nos trae porque quiere hacer algo más de tu vida que solo salvarte. Salvarte es el principio de lo que Él quiere hacer para tu vida. ¿Por qué? Porque Él va a formar en ti a una persona que esté en su gloria y glorificando su nombre por encima de todas las cosas. Es decir, lo que Dios desea hacer en tu vida es demostrar que Él existe delante de muchas personas. Que tu cambio refleje lo que está viendo en tu corazón. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Volver a nacer no solamente se trata de un concepto teológico, no, es un acto de Dios que se ejerce sobre la vida de una persona, que tiene dos características: nacer del agua y del Espíritu. Y de estas cosas vamos a hablar más adelante, en próximos domingos. Lo que quiero el día de hoy que tengamos claridad es a qué estamos siendo llamados de parte de Dios: al reino de los cielos. ¿Y en qué consiste el reino de los cielos? Porque el reino de Dios ya está en la tierra, amados. El reino de Dios ya está en la tierra y se está expandiendo dentro de las personas. Y no importa cuántas cosas este mundo trate de evitar, el reino de Dios se seguirá expandiendo dentro de las personas y solamente empezarás a ver cambios en alguien que estaba acostumbrado a andar de cierta manera, a tomar cierto tipo de decisiones. Vas a empezar a notar que algo le está pasando. Esas son evidencias de la influencia de Dios sobre una persona. Y te vas a dar cuenta de que algo no anda bien con el tío, con el primo, con el amigo, con la amiga. Algo no anda bien. Ya no está dentro de esa fascinación que el mundo nos trata de vender. Algo no anda bien. Están cambiando las cosas. ¿Qué le está pasando? Está siendo influenciada por el Dios vivo y verdadero. Está habiendo cambios internos. Se están regenerando pensamientos e ideas desde adentro, desde el corazón. Convicciones que antes no tenías comienzan a aparecer. El reino de Dios se está estableciendo dentro del corazón. Continúa diciendo la Escritura
Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no tiene que ver con cuestiones físicas, no tiene que ver con lo que comes. Es que me gustan mucho los tacos, hermanos, sí, pero no tiene que ver con eso el reino de Dios. El reino de Dios no tiene que ver en qué te deleitas en la tierra, qué te gusta o qué no te gusta. El reino de Dios tiene que ver con justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si te das cuenta, son atributos internos, no externos. Son cosas que están pasando dentro del corazón, no fuera de él. Están sucediendo cambios dentro de la vida de una persona. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso significa que las cosas están pasando dentro, bajo tierra, donde crees que nadie te está viendo. Ahí están sucediendo cosas. Están empezando a sentirse emociones distintas, cosas que antes no entendía. Comienzo a entenderlas. El reino de los cielos no consiste en comida y bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La persona, lo primero que va a pasar cuando empieza a hacer cambios es justicia. Comienza a preocuparle cosas que antes no le preocupaban. Ah, caray, se le cayó este billete a aquella persona y voy y se lo devuelvo. Y antes hubiera sido pues, ni vi, ¿no? Y me tapo los ojos para no ver a dónde se fue. Antes, las cosas que hacía la persona eran completamente normales. No había ningún tipo de emoción que me hiciera sentir incómodo con algo que hiciera mal. Pero cuando el reino de Dios comienza a brillar en un corazón, cuando estás siendo invitado, te pasa lo que a Nicodemo. Empiezas a ver síntomas que antes no te preocupaban, comienzan a preocuparte. No quiere decir que tú ya naciste de nuevo, que quede claro, pero empiezas a ver señales que antes no veías. Empiezan a preocuparte cosas que antes no te preocupaban. Pues, ¿qué tiene de malo esto?, decías antes, y a lo mejor hasta te burlabas de aquellos que creían de una forma o de otra. Pero conforme el Espíritu de Dios, el reino de Dios comienza a establecerse, comienza a brillar, a dar señales en el corazón, las cosas comienzan a cambiar. Comienzas a contrastar. Es que es maravilloso porque empiezas a notar que las cosas que habitualmente dabas por placeres, cosas que podías hacer a gusto, echarme una telenovela, una película, etcétera, comienzas a encontrar disgusto. ¿Qué estoy perdiendo aquí el tiempo?, te preguntas. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo lo otro? No entiendo por qué, pero como que ya no siento agrado en esto, en aquello. Estás viendo señales de que estás siendo llamado o llamada a nacer de nuevo. Todavía no, porque se tiene que nacer de agua y del Espíritu. Pero es evidente que Dios sí está haciendo cosas en tu vida. Es evidente que las cosas que antes te interesaban comienzan a atenuarse, comienzan a perder gusto. Ese es Dios comenzando la obra en tu vida, comenzándote a brindar cambios desde adentro. Sí. Y ya no te sientes a gusto haciendo las mismas cosas que antes. Todavía no has nacido de nuevo, pero vas en el camino de serlo. Vas en el camino correcto. ¿Qué más nos dice la Biblia? Fíjate lo que dice Lucas capítulo 17, versículos 20 al 22. Ya sabemos que el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida. Y para muchas personas dicen, bueno, si Dios existe, ¿dónde está? ¿Cómo podemos comprobar que Dios existe y que Dios es lo que dice ser? Yo jamás lo he visto, pues dice alguno. Yo nunca he tenido el gusto de que me lo presenten.
Pero fíjate lo que nos dice, versículo 20 de Lucas 17. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. ¿Dónde está Dios? Si existe, ¿dónde está? ¿Cuándo viene su reino? Siempre se ha dicho, ya viene Jesús. Amados, el reino de Jesús ya está entre nosotros. La única diferencia es que todavía no viene a tomar poder para gobernar, pero ya está entre nosotros. ¿Y dónde está? Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. No te vas a dar cuenta. Ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque el reino de Dios ya está, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Caray, que no estaba esperando lo que viniera desde el cielo. Sí, Jesús prometió regresar por segunda vez a gobernar lo que Él ya ha estado haciendo y trabajando sobre la vida de muchos creyentes que ya han partido y los que estemos vivos si nos toca. Pero Él viene a gobernar, no viene a convencer a nadie, viene a gobernar. El reino de Dios ya está avanzando entre nosotros, ya hay una lucha, ya hay una pugna entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Ya la hay. Desde que Él vino, se han generado luchas intensas. Y no me refiero a guerras y rumores, no me refiero a eso. Eso es parte de la maldad del ser humano. Me refiero a personas que han ido cambiando a lo largo de la historia. Personas que han dejado de ser lo que eran para ser lo que Dios quiere que seamos. Estas luchas que se generan son reales, son verdaderas, y hay ocasiones en que puede alguna persona ser derribada en la pelea. ¿Ya dejó de ser soldado por ello? ¿Dejó su lugar? No. Simplemente Dios lo levanta, lo restaura y vuelve a la batalla, vuelve a la lucha. Esto no es de, ya no pude. No. Estamos en pro y peleando por un reino que ciertamente no se ve de manera visual, pero genera cambios por donde avanza. Y ahí tienes a pescadores dejando sus redes para seguir a Jesús. Y ahí tienes a las mujeres dejando sus redes y sus cosas que hacer para seguir a Jesús. Y ahí tienes a personas todo el tiempo. Hay gente huyendo de la ira venidera. Todo el tiempo hay gente saliendo y cambiando sus vidas. Cristo sigue trabajando, aunque en este momento tú digas, yo no quiero saber nada. Hay otras personas que dicen, yo sí quiero saber, y salen en pos de Cristo. El reino de los cielos no se detiene porque alguien le diga que no, Sigue avanzando, y sigue avanzando, y sigue avanzando, y si te toca, dile que sí. Si empiezas a ver estas señales en tu vida, no tengas miedo. Dile que sí. Entra. El reino de Dios, no vas a decir, helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Ya está entre vosotros, y se lo está diciendo a los fariseos. El reino de Dios ya está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Es decir, el reino de Dios ya está avanzando, y muchas veces las personas no se dan cuenta de que está pasando la buena nueva delante de ellos, la oportunidad de volver a empezar, de nacer de nuevo, de entrar en un reino distinto, amados. En un reino distinto. Repito, el reino de los cielos no tiene que ver con cosas visibles, sino lo que pasa dentro de las personas. Y entonces vas a ver que las personas comienzan a cambiar y comienzan a hacer cosas bien locas. Ya se volvió loco, lo perdimos al amigo, porque ya no fuma, porque ya no toma,
porque ya no es condescendiente con nuestras maldades, ya no se ríe de los albures. Ya lo perdimos, ya se volvió loco, se le sacó un tornillo. Es que ya se volvió hermano, dicen algunos. Benditos a Dios, el reino de Dios está avanzando y no se está deteniendo por quien diga no. Sí lo vamos entendiendo, amados, pero hay señales claritas de que el reino de Dios está influyendo. Ya sabrás cómo llegar a entrar en él, porque vamos a hablar de lo que es agua y nacer del agua y de nacer del Espíritu. Pero el reino de Dios ya te está tocando, amado, si no, no estarías aquí. Y a veces podemos ser muy reticentes, muy resistentes, pero están pasando cosas y tú lo sabes. Hay cosas que están sucediendo desde el corazón, cosas en las que no prestabas atención y no te preocupaban, comienzan a preocuparte. Hay cambios. Bendito sea Dios. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, versículos 25 en adelante. Como el reino de Dios está avanzando, si te das cuenta de que está viendo señales de que está avanzando en ti, tienes que ser cuidadoso de hacer algo. Fíjate lo que nos dice el versículo 24 en adelante. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Versículo 25. Por tanto os digo, como no podemos estar con un pie en el reino de Dios y con otro pie en el reino de este mundo, no podemos, o estamos de un lado y estamos trabajando para un lado, o estamos del otro lado y estamos trabajando para el reino de Dios. Porque el que es hipócrita está trabajando para el reino de las tinieblas, amado. No está trabajando para el reino de Dios. El que no ha nacido de nuevo sigue trabajando, aunque tenga una buena vida moral y buena doctrina, sigue trabajando dentro de este mundo. Los que están trabajando dentro del reino de Dios no andan con medias tintas. O somos o no somos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Debido a que no podemos servir a dos señores, Jesús dice y se compromete, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es el cuerpo más que el alimento, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, ¿qué es más fácil para Dios? ¿Mantenerte con vida o darte alimento para tu cuerpo, para tu vida? Pues es más fácil darle de comer que mantenerla con vida, que todos los químicos estén ordenados dentro de tu organismo y que esté trabajando tu corazón y que la sinapsis se esté dando de manera correcta dentro de las neuronas. O sea, todas esas cosas las maneja Dios, ¿eh? Todo eso lo está haciendo Dios dentro de tu vida, para que tengas vida. Por eso dice, no es la vida más que el alimento. O sea, ¿qué le cuesta más trabajo a Dios? ¿Hacer que todo funcione dentro de ti o darle alimento para que siga trabajando? Pues es más fácil darle alimento. Si hace lo más difícil, que es mantener todas tus reacciones químicas, tus nervios trabajando, todo, si es lo más difícil lo hace, alimentarlo no le va a costar ningún trabajo. Es lo que nos quiere transmitir la Escritura. Y el cuerpo no es más que el vestido, te mantiene sano. ¿No es más eso difícil hacer que el vestido? Por supuesto que te va a ayudar. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hay personas que se quedan en cierta estatura y dicen, ay, cómo me gustaría medir 1,85, 1,90, etcétera. Pues sí, pero no puedes, no podemos, aunque lo querramos. Si no podemos hacer eso,
¿qué te preocupa lo demás? Dice la Escritura, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. O sea, si Dios hace lo más difícil en una flor de colores maravillosos, ¿cuánto no te va a ayudar a ti, amado? Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Sencillo la pregunta. Y reprende la fe, porque efectivamente creemos que Dios puede hacer que una planta se vea maravillosa, pero a nosotros no. Qué curioso, ¿no? Como si podemos ver cosas bellas en el mundo, pero no pensar que puede Dios alimentarnos y darnos lo necesario. Continúa diciendo, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, concéntrate en el reino de Dios y lo demás se va a dar. ¿Cómo no te va a ayudar si te pones y te concentras en el reino de Dios? ¿Cómo no te va a bendecir? ¿Cómo no te va a suplir las necesidades que tienes si lo que estás pensando es en su reino, en sumarte, en volver a nacer? Muchas personas pierden de vista la oportunidad que Dios les da porque se enfrascan. He visto de verdad a una gran cantidad de personas que por causa de buscar las cosas que todo el mundo busca y las equipara con Dios, se les van las oportunidades que Dios les brinda. No pierdas lo que Dios quiere hacer por ti. ¿Estás viendo señales? ¿Estás viendo evidencias de cosas que están pasando en tu corazón? No dejes que se apaguen. No le permitas a una buena oportunidad de trabajo, aunque ello impida estar los domingos o aunque ello impida no estar buscando de Dios con seriedad porque llegas bien cansada a tu casa, no dejes que lo uno sea tu Señor por encima del otro. No lo permitas, porque entonces sí, vas a perder lo más por lo menos. ¿Vas a suplir tu necesidad presente? Sí, no hay duda de ello. ¿A costa de qué? ¿A cambio de qué? Porque Satanás siempre es así, amado. Todo esto te daré a cambio de postardonadores. Amados, Dios nos está otorgando parte de su reino. Nos está diciendo, oye, búscame. O sea, búscame. No te preocupes por lo demás, búscame. Oye, pero es que sí necesito, pues, tengo hambre, ¿no? Sí, busca primeramente a Dios y las cosas serán añadidas. Cuando se refiere a que las cosas son añadidas, significa que no es tu prioridad y las demás cosas se van acomodando para que puedas encontrar primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que, amado, cuando ves que empiezas a ver estas cosas que te inquietan en el corazón y al mismo tiempo empiezan a aparecer cosas, ofertas, algo que hacer, algunos trabajos, algunos excedentes, quédate un poquito más de tiempo, van a pagar horas extras, etcétera, etcétera, empiezas a notar que a la par de que empiezas a ver señales del reino de Dios en tu vida, también van a aparecer otras cosas que van a competir. Nadie puede servir a dos señores, porque o le gana uno o le gana al otro. ¿Sí me doy a entender, amados? El reino de Dios te pide, búscalo primeramente y todo lo demás será añadido. Y así como he visto personas que se van tras el afán y la ansiedad, he visto personas
que se quedan y nunca les falta nada. Nunca les falta lo necesario. Digo, no es que se viva de lujo, pero nunca deja de haber lo necesario para cada día. Porque Dios acomoda las cosas para que lo busques. Pero sí es importante que sepas, oye, estoy viendo señales en mi corazón. Antes me inquietaban ciertas cosas, ahorita me están inquietando cosas que antes no, estoy viendo señales. Es que nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él. Están pasando cosas dentro de mí, me están generando inquietudes que antes no tenía. Por favor, explícame por qué. Te es necesario volver a nacer. Y vamos en ese camino, amado. Así que de verdad te invito a que no te pierdas las conferencias que vienen, porque vamos en esa dirección, a nacer de nuevo. El propósito es que terminando esta serie de enseñanzas, tú puedas decir, he vuelto a nacer. De verdad. Porque vamos a abrir el consejo de Dios para saber específicamente cómo vamos a volver a nacer. Cómo estas señales dejan de ser señales para convertirse en tu propia vida, a volverse parte de tu día a día. Porque aquel que vuelve a nacer no solo las ve de fuera, sino se genera justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay cambios que empiezas a vivir. Hay situaciones en las que te sumerges y te empiezan a importar mucho. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El reino de Dios tiene su mensaje. El reino de Dios tiene algo que decirte, tiene algo que ofrecerte. Jesús trajo el reino de Dios, en cambio en el Antiguo Testamento no. Hay algo que quiere decirte el reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por eso estás viendo señales, porque el reino de Dios se ha acercado. Por eso hay cosas que empiezan a cambiar en tus intereses, porque el reino de Dios se ha acercado. Todavía no vuelves a nacer, pero ya hay un acercamiento del que te estás dando cuenta. Antes no. Antes podías pecar, pero darle rienda suelta sin problemas. No te generaba ninguna inquietud. Hoy comienzas a ver inquietudes que antes no tenías. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el mensaje del reino de Dios. El reino de Dios va trabajando en el corazón del ser humano y guiándolo a que acepte este mensaje, a que reciba este mensaje, que experimente este mensaje, que viva este mensaje, porque sólo así podemos entrar en el reino de Dios, por agua y espíritu. Así que el reino de Dios trae un mensaje consigo. Marcos capítulo 5, ahí mismo, pero el versículo es el número 3. Mateo capítulo 3, capítulo 5, versículo 3. Mateo capítulo 5, versículo 3. Hay una característica que nos permite disfrutar del reino de Dios. Se le llama pobreza de espíritu. ¿Qué significa esto? Que me doy cuenta que yo no puedo. Eso es ser pobre. Cuando una persona pobre, porque es el comparativo que hace, ¿cuál es su característica? Que no puede acceder a una vida distinta, a una vida de mayor holgura, de mayor capacidad económica. Es decir, una persona pobre se le considera a aquella
que vive, casi que sobrevive, con cada oportunidad que tiene. Entonces, un pobre de espíritu no se refiere a alguien que tiene dinero o que tenga mucha capacidad material, no, se refiere a personas que saben que no pueden por sí mismas seguir adelante, que dicen: necesito ayuda, necesito de Dios, necesito volver a empezar. Y entonces aquí nos encontramos que existe la bienaventuranza, es decir, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que dicen: Señor, yo no puedo ser buena persona, pero si tú me ayudas, entonces sí. Yo no puedo dar un buen consejo, pero si tú me ayudas, yo sé que sí. Yo no puedo dar un buen mensaje, pero sé que si tú me ayudas puedo compartir tu buena noticia. Es decir, hay una dependencia de un pobre hacia aquella persona que le da. Y el reino de los cielos le pertenece a los pobres de espíritu. El reino de Dios le pertenece a las personas que no pueden valerse espiritualmente por sí mismas, que no concentran su confianza en lo que saben, en los eruditos, en las cosas ya establecidas. No, en la pobreza de espíritu está el reino de Dios, en aquellas personas que dicen: yo ya no puedo hacer nada por mí mismo, ya me di cuenta que todas mis decisiones me llevaron a echar a perder mi vida. Por eso estoy bien amargada, por eso estoy bien amargado, por eso todo me molesta, todo me irrita, todo me causa presión, no me gusta, porque vives amargado, vives dolido con la vida. El pobre de espíritu es alguien a quien le pertenece el reino de Dios. El reino de Dios genera otro tipo de problemas. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. No te voy a mentir, amado. Cambiarte de reino, dejar de ser de este mundo y de lo que este mundo te propone, y pasarte al reino de Dios, te va a generar problemas. Te va a generar algo llamado persecución. ¿Qué significa? Te van a estar señalando, en el mejor de los casos, porque en el peor ha habido mártires en la historia de la vida cristiana. Pero te va a generar problemas. Te va a generar problemas con las personas que viven dentro del mundo y de lo que a la mayoría de la sociedad le interesa. ¿Sí? Comienzas a cambiar y de inmediato empieza a haber persecución. De inmediato. Ya no te sientes a gusto y de inmediato empieza a haber persecución si empiezas a cambiar de manera de vivir. Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El llamado no es para personas débiles o que no les gusten las incomodidades, que no les gusten los cambios. El llamado a entrar en el reino de los cielos es para personas que tienen que tomar decisiones, y con esas decisiones viene persecución, y con esas decisiones viene aflicción. Pero que no todo era color de rosa, no. Y si alguien te ha dicho que es de color de rosa, te están engañando, ¿eh? El reino de Dios no es que todo va a ser felicidad, no. Sí, hay gozo, pero en el Espíritu Santo. Es decir, Él es el que te trae el gozo, no las circunstancias. Las circunstancias probablemente te pongan feas y tendrás que padecerle, pero el gozo que trae el Espíritu para dar apoyo a los santos, eso vale la pena. Porque de momento dices: es que ¿cómo puedo tener fuerzas si ya no tengo fuerzas? Apenas ayer me sentía a morir, estaba como Elías. Ya no quiero seguir viviendo, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Ya levántate, come y bebe, porque mucho camino te toca todavía andar. Así le contestó el ángel de Dios a Elías, cuando éste decía: quítame la vida, y estaba ahí tirado en el desierto, ya no queriendo seguir adelante.
Dios no quiere que te detengas, no quiere que te frenes. Y los violentos arrebatan el reino de Dios. ¿Sabes a quién pertenece el reino de Dios, aparte de los pobres? Aquellos que además de pobres, se atreven a hacer cosas por el reino de los cielos. Se atreven a hacer cosas, se atreven a ser rebeldes, si se le puede llamar rebeldía, al sistema, a lo que este mundo propone, a lo que este mundo te vende, a lo que este mundo te dice que es felicidad, a todo lo que este mundo te está todo el tiempo talareando en la cabeza. Hay pobres de espíritu que dicen: yo no quiero esto, me voy a atrever a hacer esto, seguir a Dios. No, hombre, es que seguir la religión es lo peor que puedes hacer. Coincido. A la religión no la sigas, sigue a Cristo. A Él sí síguelo. Y te vas a dar cuenta que te va a cambiar. Porque si tu pretexto para no cambiar es echarle la culpa a la religión, te vas a quedar ahí. El problema es que Cristo no es la religión que te venden. Cristo es una persona que te invita a seguirlo y a escucharlo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Marcos 10:15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué estaba pasando? Que los padres estaban acercando a sus hijos para que Jesús los bendijera. Y los adultos, siendo tan espirituales como suelen serlo, le dijeron: no dejes que los niños molesten al maestro. Y entonces la Escritura nos enseña que Jesús les dice: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque ellos es el reino de los cielos. Y luego agrega: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Te das cuenta cómo Jesús habla del nuevo nacimiento? ¿Te das cuenta cómo Jesús habla de la inocencia de los pequeños? Sí. Amado, Dios decidió quitar el reino de Dios, su reino, a los judíos, para dárselo a todo aquel que de él obtenga fruto. Abrió el reino de los cielos. Ya no es exclusivo de una nación o de un pueblo. Ya no lo es. Ahora es para todo aquel, para todos aquellos que de él echen mano para dar fruto en el reino de Dios. Fíjate lo que dice Mateo 21:43. Mateo capítulo 21, y con esto concluimos. Mateo capítulo 21. Versículo, podemos leer desde el 40. Jesús está dando una parábola y le dice en el versículo 40: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Versículo 41. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, le dice a los judíos, y será dado a gente, en términos generales, que produzca los frutos de él. Ya no hay exclusividad, ya no hay de que solo nosotros. No, amados. Es para cualquier persona que sea pobre de espíritu, que sea atrevido y valiente, porque solo así va a producir los frutos del reino de Dios: amor, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sí? En otras palabras, amados, la invitación que Dios te quiere hacer el día de hoy
es a que te des cuenta que sí hay señales en tu corazón que te dejan ver que ya no tienes, ya no sientes ese ser cínico, ¿verdad? O ser cínica con las cosas que antes no te causaban problemas, ya te sientes mal, ya te incomoda. Evidencias de que el reino de los cielos está acercándose a tu vida. Aquí la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Porque esas son señales. Y la respuesta de Jesús es, te es necesario volver a nacer. ¿Quieres cambiar tu modo de vida? ¿Quieres ser distinto? ¿Quieres verdaderamente entender lo que significa entrar en el reino de Dios? Puedes hacerlo desde hoy, amado. A partir de esta serie de enseñanzas te puedes convertir en un ciudadano celestial, aún todavía estando aquí en la tierra. Va Dios a trabajar para que desde adentro Él esté generando una nueva persona. A eso te invita. No puedes esperar que no vaya a pasar nada, no puedes esperar que no vaya a haber caídas, no puedes esperar que vaya a ser miel sobre hojuelas. Pero una cosa sí te digo, lo que Él empieza lo termina. Y te va a terminar. Y va a ser el ciudadano celestial que Él desea que seas. Es misericordioso y compasivo nuestro Dios. ¿Qué tan lejos o cerca está de encontrarse contigo, de entrar en el reino de Dios, Señor? Te necesitamos mucho. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí, mi corazón llenaste de alegría, el gozo de estar junto a ti. Toda la oscuridad que había en mí, transformaste con tu luz. Tu poder y tu amor derramaste en mí, has creado una nueva esperanza en mi interior. Gracias, Señor Jesús. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí, mi corazón llenaste de alegría, el gozo de estar junto a ti. Toda la oscuridad que había en mí, transformaste con tu luz. Tu poder y tu amor derramaste en mí, has creado una nueva
sabes que el día que llegaste a nosotros fue tan maravilloso, Señor. Haber entrado en tu reino ha sido lo mejor que nos ha podido pasar, Señor. Por favor, ayúdanos a caminar junto a ti, Señor. Si yo te amo, anhelo estar junto a ti, te adoro. Has puesto un cántico nuevo en mi corazón. Si yo te amo, no hay bien para mí fuera de ti, y te adoraré, te bendeciré, y a la sombra de tus alas habitaré, y a la sombra de tus alas habitaré. Gracias, Jesús. Gracias por aquellas personas que has invitado a tu reino, Señor. La mayor y más grande de las bendiciones está a tu alcance. Tú sabes que no estás siendo ya la misma persona, pero no te quedes solamente con algunas cosas. Continúa avanzando. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Las puertas de los cielos se abrirán, tu presencia con poder descenderá. Las puertas de los cielos se abrirán, tu presencia con poder descenderá. Las puertas de los cielos se abrirán, tu presencia con poder descenderá. Las puertas de los cielos se abrirán, tu presencia con poder descenderá. Como fuego abrasador de fundiciones, como fuego que hace hervir las aguas para hacer notorio tu nombre a tu pueblo que escogiste Las puertas de los cielos se abrirán, tu presencia con poder descenderá.
Gracias por tu palabra, Señor. Por tu misericordia y tu buena voluntad, Señor. Gracias, amado Rey. Bendícenos.